Hola, buenos días. Hola, buenos días. Un besito, cariño. Hola, vecino. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Y tú? Genial. Pues Con ya ganas está. de conocer tu historia. Pues vamos a por ello, ¿no? Adelante. Gracias. Este es el mejor barrendero que he visto yo en mi vida. Más guapo. ¿Qué te estás haciendo? Mira, la otra. Adiós, guapa. Está muy bien empezar así, Sí, con un beso, con una sonrisa. soy así desde el momento que me levanto. Yo me levanto de la cama y no necesito café. Ya me levanto cantando, bailando, riendo. Desde pequeña soy así. Yo soy una persona muy abierta, muy amiga de mis amigos y lo doy todo. Yo soy una persona que a mí la hipocresía como que no me gusta. Yo confío en todo el mundo. Yo no le veo la maldad a nadie. ¿Te ha traído problemas ser tan confiada? Sí. Rotundo. Muchas decepciones. Pero no te han hecho cambiar. Para nada. Al revés, para mejor. Yo vine en el año 69, con 5 años. Nosotros somos de la línea de la Concepción. Y cerraron la frontera de Gibraltar. Y mi padre dijo, no, nos vamos a Barcelona. Y entonces se vino él antes, con unos hermanos míos, porque somos 7 hermanos. Estamos todos vivos, gracias a Dios, pero nos queremos muchísimo. Los 7 estamos siempre apiñados. ¿Tú eres la? Pequeña. Mi madre con 34 años tenía 7 hijos ya. ¿Qué recuerdos tienes tú de niña aquí en el barrio? Yo es que era muy traviesa. Yo, todos los árboles eran míos, yo jugaba muchísimo a fútbol, era buenísima. La capitana de los niños. Cuando llegamos aquí no había nada, no había nada. Solamente estaba estos bloques de aquí, y los 2 míos, que yo vivo en la parte del paseo, y esto de aquí creo que también estaba. Y habían perros callejeros, y habían gatos callejeros, y una niebla que no se veía. O sea, yo vine con mi madre y con 2 o 3 hermanos míos. Los demás estaban aquí ya, porque había una hermana de mi padre que vivía en Barcelona, luego ya nos vinimos aquí al piso. ¿A Can Folguera? A Can Folguera, sí señor, que era el barrio de Comillas. ¿Vale? Porque en realidad yo tengo los planos auténticos de aquí del barrio, porque mi padre, Bartolomé Onrubia, él fue encargado de lo que era el tema de la fontanería y llevaba todos esos temas. Y luego había Manuel Berruezo y este hombre era electricista y era el que acompañaba a mi padre. Él siempre había dicho, si yo hubiera nacido en esta época hubiera estudiado 5 carreras. Muchísimas cosas de aquí, del barrio, la familia Onrubia, hemos sido pioneros. Él lo primero que hizo fue los estatutos de la Escalera. Se puso él de presidente. Fundó el Fútbol Club Comillas, hicieron un campo de fútbol ellos mismos, con ladrillos, hicieron un equipo. Hizo mucho por Santa Perpetua. Y aquí lo conocía todo el mundo, a mi padre. Mi padre era el Marqués de Comillas. Le llamaban. Tú lo veías y decías, puf, este hombre, qué mal genio tiene. Pero luego tenía un corazón de oro. ¿Le echas de menos? Sí, claro. Claro que sí. Yo a mi madre la echo de menos, pero bueno, mi madre fue una etapa de mi vida distinta, pero mi padre, para mí, pues, si mi padre pisa por aquí, yo lo beso. ¿Te pareces a él? Mucho. Mucho. Mis hermanos dicen que soy la que más me parezco a él. Porque soy muy reivindicativa. Mi abuelo era comunista. El hermano de mi abuelo era republicano, lo mataron en la guerra. ¿Vale? Mi padre estuvo en la guerra civil y en la Segunda Guerra Mundial, luchando en Rusia y en Alemania. Mis hermanos son más tranquilos, pero yo se ve que he salido más revolucionaria. Hay cosas que yo no las entiendo y me gusta buscarles el sentido. Y el único sentido que hay es la empatía hacia las personas, hacia los animales,
hacia todo el mundo. Y cuando hemos llegado a donde hemos llegado no es porque nos lo han puesto en bandeja, ¿vale? Es porque nos lo hemos luchado. Cuando tu madre falleció, tú tenías 20 años y te tocó crecer de golpe. Me tocó crecer de golpe, que sí, tuve una anorexia nerviosa, pero me la curé yo. Me la curé yo, sí señor, porque mi padre pues no se encontraba bien tampoco, porque la enfermedad de mi madre fue muy dura y mi hermana le dijo: papá, vente para acá una temporada aquí. Entonces mi padre se marchó y yo me quedé en casa sola. ¿Qué pasa? Pues que claro, yo llegaba de trabajar y la falta aquella, ¿no? La cuestión es que yo, pues nada, cogí una anorexia nerviosa, pero yo me hacía cada día la comida. Una cucharada, ¡pum!, tiraba la comida porque no podía comer. Otra cucharada, ¡pum!, tiraba la comida al otro día porque no podía comer. Y así hasta que me comí el plato entero. ¿Se lo explicaste a alguien? No, pero mi hermana se dio cuenta, porque a mí no me gusta explicar mis cosas. Simplemente yo decía: de aquí tengo que salir y fuera. Nada más. Esto fue con 20 años, estaría un par de añitos o cosas así con el problema, pero bueno, al final lo solucioné. Con 17 años yo conocí a mi primer marido y con él pues estuvimos juntos pues hasta que yo tenía 29 años, porque él falleció y yo me quedé con un niño de 2 añitos. Y cuando lo de mi marido, pues en quien yo me agarré fue en mi hijo. Hombre, yo tenía que sacar adelante a mi hijo. Hombre, por favor. ¿Y cómo fue rehacer tu vida? Pues cuando mi hijo tenía 7 años, yo empecé con otra persona. Llevamos ya 29 años, tuve otro hijo con él. Yo tuve mi primer hijo con 26 años y el segundo con 36. Y mis hijos pues son hermanos. A mí mis hijos me han enseñado a ser persona. Segundo, a ser madre. Y tercero, a que se puede querer con el alma, no con el corazón, que es un músculo. ¿Hay una parte muy sensible de Elena? Sí. ¿La muestras? No la muestro. Yo cuando me encuentro mal cojo caminito y me voy. No tengo por qué darle problemas a nadie. ¿Tienes algún hobby? Yo soy hiperactiva. Bueno, yo siempre he estudiado algo, ¿no? Tenía que hacer los deberes con mi hijo, con el mayor. Y yo estaba sola. ¿Qué hacía? Plegaba de trabajar y me iba a la escuela de adultos. ¿Para qué? Pues para ayudar a mi hijo. Luego tengo otro hijo que tiene síndrome de Asperger. ¿Qué pasa? Que yo tenía que entender a mi hijo que, pues que me saque el título de llevadora. Para niños con problemas de TDAH. Ah, sí, el nivel B de catalán, también me lo saqué. El de agente cívico, también me lo saqué. Todo esto trabajando y teniendo hijos, ¿eh? Así que a mí que me digan que no se puede... Ahora, cuando plegué de trabajar, me saqué el título de administrativa aquí en el SOC. Y estuve en una empresa haciendo las prácticas y me decía la jefa me decía que fuera más lenta. Digo, yo no sé ir lenta. Ahora lo que me estoy dedicando es un poquito a mí y estoy aquí en el Centro Cívico de Can Folguera y estoy haciendo pilates. Y camino por el paseo, me siento con los abuelos a hablar con ellos, para ver las inquietudes que tienen, los problemas que tienen. Tengo amigos mayores, personas mayores, ya con 90 años voy a sus casas a verlos, porque creo que necesitan que se esté por ellos. ¿Y tú te dejas ayudar? Me cuesta un poco, bastante, sí. Sí. Yo desde muy chiquitita siempre he sido muy independiente. Me he solucionado mis problemas, me lo he arreglado yo, me he espabilado yo, es mi forma de ser. A mí no me gusta darle problemas a nadie. Yo no quiero dar problemas, yo quiero dar soluciones. ¿Te sientes querida? Sí, me siento muy querida. Yo ya puedo decir que a mí la vida me ha tratado muy bien dentro de las cosas que me hayan podido ocurrir. Pues porque lo que nos vamos a llevar de aquí son nuestras vivencias, no lo material. Entonces,
el cariño de las personas para mí es fundamental. ¿Qué palabra crees que definiría a Can Folguera? Su humildad. Ha sido un barrio obrero siempre, siempre lo será, y por el motivo que sea, siempre lo han estigmatizado. Y yo creo que hay barrios peores que este. Zonas peores y zonas que son de dinero, porque aquí por lo menos si yo voy a casa de mi vecina y le pido algo me lo va a dar. ¿Sabes qué pasa? Que esto es el centro del pueblo y el problema está en que también al ser el centro del pueblo tampoco se puede degradar, porque está a la vista de todo el mundo. Porque de aquí marchó mucha gente, porque claro, los pisos no tienen ascensor, no teníamos ambulatorios, no teníamos nada, no venían ni a barrer. ¿Qué pasa? Pues que el barrio se degrada. Empezamos a salir a la calle, empezamos a movernos como asociación de vecinos, entonces empezaron a hacer cosas. ¿Qué pasa? Pues que empezaron haciendo la Plaza Can Folguera, que esto era todo tierra, para que la gente pudiera venir de la parada del autobús, pasar por aquí y viera que aquí no había nada, que esto era un barrio normal, ¿vale? Hicieron el Paseo de la Florida, ¿para qué? Pues para que la gente pudiera pasear, pudiera que el barrio no hay nada aquí, que todo es normal como en todos sitios, ¿no? Si pudieras pedir un deseo de tu gente, de tus vecinos, de tu barrio. Bueno, ahora en estos momentos se va a hacer algo, ¿vale? Hemos conseguido la Llei de Barris y vamos a trabajar muy duro. Esto no es una chorrada porque esto tiene un trabajo de detrás muy largo y muy pesado. Eso de que aquí en el barrio poca gente trabaja, eso es mentira. Mucha gente trabajadora y mucha gente buena. Negros, blancos, amarillos, azules y verdes. Y rojos, por supuesto. Los rojos no se me olvidarán jamás. ¿Me entiendes? Porque los rojos somos la gente que vivimos por y para hacer un mundo mejor. Simplemente no tenemos que tener miedo. Y cuando vemos algo que no nos gusta, vayamos donde tenemos que ir a criticarlo. Y con vergüenza. No con gritos, como hace mucha gente, ¿no? Y el camino se hace andando, no se hace corriendo, ¿me entiendes? Si tuvieras que escoger una canción y un artista. Pues cogería la de Barcelona, de Freddie Mercury y Montserrat Caballé. Es preciosa. Te enamoras de Barcelona. Yo no me iría de aquí. A pesar de que tengo el corazón partido, no, porque está en mi vida. ¿Por qué te has emocionado tanto? Porque lo define todo. Define la llegada aquí, define el momento que estoy aquí, define a mi familia, define mi entorno, lo define todo. Pues llegamos al final, ahora sí. Pues vale. Pues vale, ya está. Muchas gracias por abrirnos las puertas a tu historia. ¿Has estado a gusto? Muchísimo, muchísimo. Y gracias por todo. Gracias, Elena. De nada.